Hola niños, muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase de la asignatura de lenguaje. Les recuerdo que además ya estamos en la sesión número 17. Nuestra unidad lleva por nombre Hay un lugar para todos. Vamos a ver entonces cuál es el objetivo que trabajaremos para el día de hoy. Nuestro objetivo dice lo siguiente: conocer e identificar las características de una autobiografía. En esta oportunidad vamos a trabajar con este texto que nosotros años anteriores también ya lo hemos trabajado, pero que además es bastante entretenido y simple de trabajar. Vamos a ver entonces cuáles son sus características principales. La autobiografía tiene como propósito principal informar sobre los acontecimientos más importantes de la vida de una persona. Si se pueden dar cuenta, este texto entonces va a hablar sobre la vida, ¿cierto? Sobre lo que ha vivido una persona en particular. En la autobiografía, el autor escribe sobre su propia vida. Ojo con esto, súper importante, sobre su propia vida. Para esto, generalmente presenta los hechos en un orden cronológico, que quiere decir desde que nace, ¿cierto?, hasta la edad que tenga hoy en día la persona, o una secuencia temporal. Y su redacción es en primera persona. Por ejemplo, nací en el municipio de San Ramón. Cuando ustedes hacen una autobiografía es súper importante la escritura en primera persona, porque de esa forma están demostrando que la persona que está escribiendo es además la persona a quien le suceden estos acontecimientos. ¿Cuáles son las características que tiene una autobiografía? Primero, que relata la vida del autor. Esa es la primera característica importante. Luego, el autor tiene libertad de expresar sus sentimientos. Como es sobre su propia vida, el autor se ve con esta libertad de expresar sentimientos, expresar lo que cree, ¿cierto? Dar opiniones incluso al respecto de distintas cosas. Tiene un sentido personal, porque obviamente está escrito sobre su persona, y lo narrado en ella es verídico. Eso es súper importante. Al momento de escribir una autobiografía, chicos, no podemos inventar cosas. Todo lo que nosotros escribamos o contemos en esta autobiografía tiene que ser verdad, tiene que haber sucedido realmente. Si yo estoy inventando, entonces ya no es una autobiografía, sino va a pasar a ser un relato o incluso un cuento. Para hacer autobiografía, todo lo que se cuente en ella, todo lo narrado, debe ser verídico. Vamos a ver un ejemplo cortito, ¿cierto?, de una autobiografía. En este caso, la persona se llama Jorge Luis Contreras Rosales. Vamos a partir entonces. Dice: mi nombre es Jorge Luis Contreras Rosales. Tengo 17 años y nací en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa, Nicaragua, el 8 de enero de 1991. Mis padres son Eduardo José Contreras López y Juana María Rosales Jarquín. Si se fijan, acá yo le dejé encerradito, ¿cierto? Que este primer párrafo corresponde al nombre de la persona, edad, fecha y lugar de nacimiento. Es súper importante partir de esta forma la autobiografía porque hay que identificarse. Hay que presentar quién es, ¿cierto? De qué lugar, eh, cuándo nació, etcétera. Acá la persona además añadió datos importantes de, por ejemplo, sus padres. Y el texto, si se fijan, está escrito en primera persona. Pasamos a estos dos siguientes párrafos en donde se va a hablar, ¿cierto?, de la familia, de los padres y los hermanos. Él aquí va a comenzar a dar datos personales. Aunque nací en Matagalpa, cuando era muy pequeño, mis padres se vinieron a vivir a Estelí. Es decir, que mejor dicho, soy esteliano. Tengo dos hermanos, uno se llama Oscar y tiene 13 años, y el otro se llama Alan y tiene 11 años. Estudié en el preescolar de Los Pollitos en 1998. Entré a primer grado en la escuela Emanuel Mongalo y Rubio, cursando la primaria y secundaria. Si se fijan entonces, acá esta persona, este niño, ¿cierto?, que se llama Jorge, va contando un poquito las ciudades en donde ha vivido, cuántos hermanos tiene, sus edades, además da los datos de dónde hizo el preescolar y dónde está cursando, ¿cierto?, actualmente, que habla de primaria y secundaria.
Vamos a seguir a pasar a este cuarto párrafo, ¿cierto? Que es bastante más extenso. En 1999 me cambié de escuela y fui a estudiar segundo grado en la escuela Guillermo Cano Valladares. También en este año me integré a Fundación de Apoyo al Arte Creador Infantil, que se abrevia FUNARTE, que es una fundación donde nosotros los jóvenes tenemos la oportunidad de expresarnos a través de los murales y de la pintura en general. Nos enseñan a dibujar, a pintar, a combinar los colores, entre otras cosas. En esta organización tuve la oportunidad de participar en la realización de algunos de los muchos murales que están hechos por toda mi ciudad. Entonces, al finalizar este párrafo nos damos cuenta que además este niño, Jorge Luis, fue integrando vivencias y anécdotas. Va contando, por ejemplo, cuando él se cambió de colegio, que ingresó, ¿cierto? Además a una fundación en donde les enseñan a pintar, enseñan a combinar colores, etcétera, que es también parte de un hobby de él, ¿cierto? Que a él le gusta mucho pintar. Entonces va contando más o menos todas las cosas que él ha ido haciendo y además entrega datos, ¿cierto? Que él ha realizado murales en la ciudad en donde él vive. Esta biografía, chiquillos, si bien es bastante cortita porque es la biografía, la historia, ¿cierto?, de un niño, por lo tanto, lo más probable es que no tenga tantos datos que agregar. Ya, entonces, él hasta el momento ha hecho todas esas cosas. Él cuenta principalmente, ¿cierto?, que ya terminó la secundaria porque tiene 17 años y que le gusta pintar, hacer murales. Vamos a ir avanzando. Vamos a ver un poquito la secuencia que debe tener, ¿cierto?, una autobiografía. Primero, se tiene que presentar, que mencionaba anteriormente. Eso es lo más importante. Toda autobiografía debe partir con esta presentación. Deben decir su nombre, su edad, pueden agregar, ¿cierto?, fecha de nacimiento también. En la segunda parte vamos a ir explicando parte de su origen y nacimiento. Ahí agregan su fecha de nacimiento, la ciudad donde nacieron, pueden dar datos, incluso le pueden preguntar a sus padres, ¿cierto? Cómo se conocieron, etcétera. También los podrían incluir en esta autobiografía. En tercer lugar, tenemos que presentar datos sobre su familia, padres, hermanos, en el caso que los tuvieran. Ya hay algunos, ¿cierto?, que no tienen hermanos, por lo tanto pueden hablar si quieren de primos, de tíos, familiares, etcétera. ¿Ya? Pero siempre es importante agregar datos sobre la familia. Y en el cuarto lugar vamos a tener que desarrollar aspectos de la vida que le son importantes, como por ejemplo este niño, ¿cierto?, que mencionaba que se había cambiado de ciudad, que además se había cambiado de colegio y en ese segundo colegio que él se cambió logró entrar, ¿cierto?, a este taller en donde le enseñaron a pintar y a hacer murales, que para él ha sido muy importante, ¿cierto?, y que lo ha seguido desarrollando a través de su vida. Entonces, ustedes pueden ir agregando todo este tipo de datos que ustedes crean que son importantes. Pueden agregar hobbies, cosas que a ustedes les gusten hacer. Incluso podrían también agregar algo que ustedes quisiesen hacer más adelante. También podrían hacerlo en esta autobiografía. Continuamos entonces. Pasos para escribir tu autobiografía. Aquí pongan atención porque les voy a ir detallando, les voy a ir contando qué es lo que tienen que hacer para que puedan escribir su autobiografía. Primero, tienen que tener información básica sobre ustedes. Para poder tener acceso a ella, si no recuerdan, ¿cierto?, tienen que preguntarle a sus padres. Ya a cualquiera de los dos tienen que ir preguntándole ciertos datos. Detallar momentos importantes e interesantes de tu vida. Si ustedes han realizado quizás algún viaje o si fueron a visitar algún lugar especial que a ustedes les guste, etc. ¿Qué más? Deben describir personas, pueden poner películas, música, entre otras cosas que hayan tenido un impacto en tu vida. Y además tienes que ir contando por qué, por ejemplo, esa película a ti te gusta mucho o qué hizo que cambiara en tu vida quizás el ver esa película o esa música, entre otras cosas. También pueden hacer un pequeño resumen de su vida, incluyendo lo que les gustaría hacer más adelante, que es lo que yo les contaba anteriormente. ¿Cómo te imaginas tu vida en el futuro?
Podrían quizás agregar qué piensan hacer una vez que termine a lo mejor todo esto de la pandemia. Ese es un dato súper importante. Pueden agregar en su autobiografía que ustedes vivieron en un tiempo en donde hubo una pandemia, porque no todas las personas pueden decir eso. Entonces ustedes podrían agregar también ese dato y quizás pensar qué van a hacer una vez que esto termine, ya que les gustaría hacer. Todas esas cosas pueden ir agregando a su autobiografía. Entonces, ahora que ya recordamos lo que era la autobiografía, ya más o menos ustedes ya están claros, ¿cierto?, de qué se trata. ¿Qué tienen que hacer? Van a escribir, obviamente, su autobiografía. Para ello, se van a guiar por la información que aparece en las siguientes páginas de tu texto de lenguaje. Ustedes van a tomar su texto de lenguaje y lo van a abrir a las páginas 208, 209 y 210. Ahí les detallan paso a paso cómo ustedes pueden escribir su autobiografía. Se pueden guiar por la información que aparece ahí en el texto y lo que yo les dejé también en esta cápsula educativa. Tienen esas dos opciones. También si quieren pueden investigar, ¿cierto?, sobre biografías de otras personas o también autobiografías. Cuando la tengan lista, cuando ustedes escriban su autobiografía, que lo pueden hacer de dos formas. Pueden escribirla en su cuaderno, en el que tengan, da lo mismo la asignatura, o también la pueden hacer en el computador. Ustedes escogen cuál es la opción que más les acomoda. Cuando la tengan lista, si la hicieron a mano, por ejemplo, le van a tomar una fotografía y la van a subir a Classroom. En el caso de las personas que quieran hacerlo en computador, van a tener que guardar el archivo y también subirlo, ¿cierto?, a Classroom para que yo la pueda evaluar. Porque esta actividad es evaluada, es calificada. Así que por lo tanto, necesito que todos, por favor, suban la autobiografía a Classroom. Si les complica subirla a Classroom, pueden enviármela a mi correo institucional. Y esta actividad obviamente va a ser revisada en nuestra próxima clase consultiva en donde vamos a poder compartir, ¿cierto?, distintas autobiografías leídas por ustedes mismos. Entonces esta es la actividad que van a realizar esta semana, chicos. Es evaluada, así que por favor no olviden realizarla. Tienen harto tiempo para hacerla. Si tienen una pregunta o cualquier duda, pueden escribirme directamente en Classroom o a mi correo institucional. Espero que les haya gustado nuestra cápsula del día de hoy. Nos vemos en nuestras clases consultivas. Así que adiós, chicos. Chao, chao. Que estén muy bien.